Buenos días, buenas tardes, buenas noches, que sea bueno. Tengo en mis manos una entrevista de la revista National Geographic, si no me equivoco, sí, de noviembre del 2018. Entrevista que le hacen a Melinda y Bill Gates. Se la voy a leer como una forma de difusión. Yo he tenido la oportunidad que caiga en mis manos y me ha resultado interesante, ¿no? En 2015, anoten la fecha, en las Naciones Unidas los líderes del mundo definieron, los líderes del mundo, ¿quiénes son los líderes? ¿Quién los ha elegido como líderes? ¿Qué significa líderes en el diccionario? Hay que anotarlo, no lo he buscado para habérselo leído, pero sería interesante que lo busquemos, ¿no? ¿Quién los ha elegido líderes? Y yo me pregunto, líderes, o sea, los líderes del mundo definieron. Y yo me pregunto, definir, según esto, es igual a decidir, ellos, nosotros. Definieron, pregunto, es igual a decidir, decidieron, porque lo que vemos después parece más decisión que definición. 17 objetivos que aspiraban a reducir la desigualdad, la pobreza y otras lacras mundiales antes de 2030. La palabra lacra ya suena demasiado duro, indignante, porque está referido a personas y a situaciones humanas o relacionadas con la persona, que tengan en consecuencia negativa en la persona o que la hayamos provocado a la misma persona. ¿Pero qué quieren decir con lacra? Porque esa palabra también se utiliza para definir, es una lacra, ¿no? Despectivo, excluyente, ¿no? Vamos a ir notando, si analizáramos en una pizarra, veríamos grandes contradicciones, ¿no? Y otras lacras mundiales antes de 2030, o sea, eso es lo que quieren conseguir. Y vamos por más de la mitad. Desde el 2015 al 2030 vamos por más de la mitad de ese tiempo. Unas metas que hace tiempo hicieron suyas. O sea, hicieron suyas. Hay que entenderlo como que se apropiaron, como que ellos son los dueños. Los filantrópicos, bonita palabra, ¿no? El lenguaje. Lenguaje que no que les machacan en los medios de comunicación de todo tipo y las redes sociales y que damos por entendido, no suelta bonito, pero Bill y Melinda Gates. En 2017 la Fundación Gates lanzó la iniciativa Guardametas. Pueden buscarlo en internet, es interesante leerlo. Para contabilizar los progresos en la materialización de esos objetivos. ¿Cómo lo miden? A veces nos dicen, el índice de pobreza hay 1 millón de pobres, porque hay 1 millón de familias que ganan menos de $100 al mes. Después te pueden decir, ya no hay 1.000.000.000 de pobres, hay solo 900.000, porque hay 900.000 familias que ganan menos de $90, bajo el índice de lo que deberían de ganar mínimamente y bajo el índice de pobreza. Bien fácil, las matemáticas son exactas, ¿no? La materialización de esos objetivos. Su informe de 2018 dice, el informe, ¿y la realidad qué dice? Claro, aquí entra lo que dicen, porque alguien dijo, ¿no? El famoso dicen, han dicho, la tele ha dicho, y no miramos al otro lado, a la realidad. Eso nos pasa con los médicos, ¿no? Nos dicen, pero ¿cuál es la realidad? Su informe de hecho dice que han registrado mejoras espectaculares en la condición humana, pero reclama más inversión. La fórmula mágica, invertir más, pagar más, más impuestos, más explotación, más opresión económica. Y esto lo hablan los que tienen el dinero, pero tenemos que invertir los demás, los que no tenemos el dinero o tenemos muy poquito en relación o comparación con ellos, para que los avances en la lucha contra la pobreza no se frenen. Pobreza es igual a pobre, luchar contra la pobreza o contra los pobres. ¿Se elimina la pobreza eliminando a los pobres? Recientemente me senté con Bill Gates, cuidado, para hacer una entrevista exclusiva. Susan Gold, bueno, la periodista. Acabo de leer el informe
que les había dicho guardametas, aquí lo pone, creo que será en inglés, ¿qué le llevó a emprender esta iniciativa? Y Melinda contesta, creemos que la noticia se refiere que el mundo ha hecho progresos increíbles. ¿Dónde está ese 5? Que ha hecho progresos increíbles. El famoso juntos vamos a salir de esto, ¿se refiere a eso? ¿Qué progresos? Lo va diciendo, ¿no? Se han salvado más vidas, se ha reducido la pobreza. Bueno, si vemos los datos reales, si es que los hay, no ha tenido suficiente difusión el mensaje. La realidad es que dice, la ONU fijó unos objetivos fabulosos con vista al futuro para ayudarnos a seguir reduciendo la pobreza. Y nosotros queremos asegurarnos de que la población se hace responsable de ese progreso. Ellos proponen la solución, la tenemos que aplicar nosotros, pero ¿quién ocasionó la desgracia? ¿Y quién tiene los medios para poner la solución? Que la población se hace responsable. O sea, el culpable fui yo, ¿no? Diríamos así, como dice una canción, ¿verdad? E inspirar a la siguiente generación de líderes, quienes son, quienes los elige, el famoso ellos y nosotros, una vez más, que van a ponerse al frente de esas tareas. ¿Quiénes son los líderes? Ellos, los que tienen el poder, el dinero. La entrevistadora, una de las cosas que me ha gustado del informe es que trata de a quien lo lee como un adulto. Dice que algunos temas son extremadamente complejos y no estamos avanzando tanto como nos gustaría. Habla concretamente de que aunque la pobreza está disminuyendo en todo el mundo, en África la mejoría es más lenta. Entonces, ¿está disminuyendo en todo el mundo? ¿Y cómo se comprueba esto? De que está disminuyendo. ¿Y por qué en África disminuye menos? Y responde a Melinda, cuando viajamos por el continente africano vemos un potencial increíble, sobre todo en los jóvenes, que vienen pisando fuerte, rebosante de energía e ingenio, pero la realidad es que la pobreza persiste. ¿Por qué persiste la pobreza? ¿Qué está pasando en esos países de África? ¿Qué quedó de la colonización y qué está pasando con las nuevas colonizaciones? La razón de las sinrazones o las sinrazones de la razón. Pero la realidad es que la pobreza persiste. ¿Cómo garantizar que ese progreso que vemos en lugares como Ruanda o Etiopía llegue a toda la población? Y que las lecciones que se están aprendiendo en determinados países se divulguen a los demás. ¿Cuáles? ¿Cómo se están haciendo? ¿Por qué? ¿Quiénes? A lo mejor está dicho, ¿no? Yo me lo pregunto porque no tengo la información a la mano, pero me cuestiona el qué y el cómo de las palabras en esta entrevista, ¿no? ¿Qué tendencias ven en distintos países del mundo? ¿Quién se lleva un sobresaliente? Y responde Bill. Hasta el país más deprimido puede adoptar buenas prácticas en campo de la sanidad, la agricultura o la educación. Las típicas 3, que sí son importantes, pero son las 3 que te vas a escuchar a todos los gobernantes como la salvación del mundo, y son las 3 en las que no están haciendo lo que realmente hay que hacer. Y son las 3 en base a las cuales manipulan a la humanidad. Miren cómo está la educación, cómo está la salud, y miren la agricultura. Solo los grandes tienen derecho a la agricultura. Si miramos lo que está pasando en España, que la agricultura está desapareciendo porque hay nuevas cosas, lo que está pasando o en perspectiva parece que va a pasar en Perú, igual en otros países. Sí, suena bonito, pero la realidad es muy distinta, porque ellos imponen políticas. Y eso genera mucha esperanza porque lo que se hace en esos ámbitos puede copiarse. Ruanda ha obtenido excelentes resultados en cuanto a la calidad de servicio sanitario. Bien, porque en los países más desarrollados como no hay esa mejoría, si vamos a peor. La lista de espera, la pésima atención, etcétera, ¿no? Etiopía está creciendo más de un 5% al año en agricultura. Entonces, ¿por qué los países desarrollados, he nombrado a España y otros, van en detrimento? ¿Qué está pasando en Holanda y en otros países, ¿no? Vietnam es uno de los países de los que más hablamos porque está muy por delante de lo que cabría esperar teniendo en cuenta su riqueza. ¿A qué se refiere? ¿Delante de qué? ¿Cómo? ¿En qué?
Pero esos países llegarán a ser autosuficientes cuando se conjuguen los tres elementos: sanidad, educación y agricultura. Veamos cuántos países no producen y traen productos de otros países donde se invierte menos, donde no se respetan las normativas sanitarias del tema de agricultura y donde viene el producto más barato que el del propio país. ¿Cómo va a desarrollar un país? ¿No? Sanidad, educación y agricultura, la que ellos imponen. Melinda contesta otro dato esperanzador en términos de población. Ruanda es un país muy pequeño, Etiopía es el segundo más poblado del continente africano, pero ambos han aprendido del resto del mundo qué es lo que ayuda a la gente a avanzar. ¿Y qué es lo que ayuda? Aquí no lo dice. Claro, no lo van a decir todo en una entrevista, pero es decir sin decir, ¿no? Por eso miran a Asia en materia de agricultura o estudian cómo Brasil, un país enorme y con mucha pobreza, ha conseguido una reducción tan fenomenal en la tasa de retraso del crecimiento entre los niños malnutridos. ¿África tiene las mismas posibilidades que esos países? Habría que ver, ¿no?, un poco la realidad. Pregunta: cuando hablan de aprender unos de otros, recuerdo cómo me impactó el caso de Vietnam, donde los chicos de 15 años empatan en los test escolares internacionales con estudiantes del Reino Unido y de Estados Unidos. ¿Qué lecciones extraídas de allí podrían implantarse en otros países? Lo novedoso es intentar centrarse en el nivel de aprendizaje. Hasta ahora el objetivo de los países pobres ha sido básicamente escolarizar. De hecho, las tasas de asistencia han registrado importante ascenso en niños y en niñas. Otro dato que habría que estudiar. Pero el elemento más importante que todavía falta en la educación, en la ecuación, es cuánto conocimiento están adquiriendo con esa escolarización. ¿Y en qué están adquiriendo conocimiento? Algunos países a base de formar como es debido a los docentes, formar como es debido, ¿quién lo dice? ¿Ellos? Pensemos la problemática de algunos países de Europa y de otros continentes, y dotar las aulas con materiales adecuados. No voy a citar cuáles son los que están poniendo. Han alcanzado unas cotas de aprendizaje muy superiores a lo esperado. Queridos padres de familia, ¿ustedes saben lo que están estudiando sus hijos? ¿Han leído los libros de texto? ¿Les preguntan a sus hijos de qué le ha hablado el profesor, la profesora hoy día? ¿Cómo acompañan a sus hijos en el proceso educativo? ¿O solo le permiten el uso del móvil o del celular? Melinda responde: si volvemos la vista atrás hacia los objetivos del milenio que se propuso Naciones Unidas en 2020, recordaremos que uno de ellos era que los niños fuesen al colegio. Pero si antes han dicho que la sanidad, la agricultura, la educación, ¿por qué ahora? Recordaremos que uno de ellos era que los niños fuesen al colegio. Hoy esa meta se da esencialmente por alcanzada, particularmente en educación primaria y bastante en secundaria. Siempre es satisfactorio ver un objetivo cumplido, pero lo que perseguimos ahora con esta nueva batería de propósitos es que ese aprendizaje y esa educación sean efectivos. ¿Objetivo cumplido? ¿Efectivo en qué? ¿En que se haga como ustedes quieren? Aquí da un dato del rendimiento académico. La cifra de niños no escolarizados ha descendido en todas las regiones del mundo. Actualmente los estudios sobre educación ponen el foco en la calidad de la enseñanza. ¿Cuál es la calidad? ¿Quién la dice? ¿Cómo es? Y viene una parte bastante fuerte, que es el tema del SIDA. Para no extenderse mucho, se lo comentaré en otro momento. Gracias. Segunda parte. Abrazo.